Pero pues gracias a Dios era un poste, ¿no? Entonces mi hermana después me hacía burla, ¿no? De que yo chocaba con los postes, pero si mi hermana hubiera sabido todo lo que yo traía adentro, pues entonces ella se hubiera puesto muy triste, porque yo creo que se lo imaginaba, pero no sabían realmente al grado que yo ya estaba. Pasaron muchas cosas, muchas situaciones, y de pronto empezaron esos vacíos, empecé a afectar a gente que estaba alrededor de mí, obviamente a mi familia. En el trabajo empecé a tener problemas, empecé a perder cosas, y como todos los chavos y muchos chavos que están aquí, muchas personas, empiezas a sentir vacíos, te empiezas a sentir con rencor, solo, desamparado. Y yo tenía todo, la verdad es que yo tenía todo, tenía un buen trabajo, tenía un buen departamento, tenía un coche. Sin embargo, todas las noches llegaba y me sentía solo, me sentía desesperado, sentía que nada me llenaba, nada me satisfacía. Y yo ahí hincado de repente pues me sentaba y decía: Dios mío, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me quitas este sentimiento? ¿Por qué no? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué si tengo todo? Y no pasaba nada. Y entonces pues yo me sentía mal, hice muchas tonterías más, después atenté inclusive contra mi vida, porque yo buscaba salidas, quería sentirme bien, la buscaba en una botella de whisky, iba y me metía a las cartas y con unos amigos, y me iba de viaje y buscaba qué hacer. Y yo tenía ya un hijo precioso, y yo perdía tiempo precioso de estar con él por estar buscando otras cosas y buscando salidas, esas salidas que eran pues muy falsas, ¿no? Terminé en el hospital otras veces, ¿no? Yo solo me sentía tan mal, tan intoxicado, tan mal, que ya iba, casi ya me daban calendario en el hospital, me decían: hola, ¿cómo estás? Y me recibían, me ponían ahí suero, cosas, y ya, me regresaba, y a los 2, 3 días otra vez estaba igual. Así fueron pasando 2 años, las tragedias, accidentes, excesos, cualquier cantidad de cosas. Y debo reconocer que nunca perdí de vista a Dios, como les decía. O sea, yo sabía que estaba Dios y que Dios estaba escuchándome y me estaba viendo, pero yo quería seguir viviendo a mi manera. O sea, yo quería seguir divirtiéndome. Recuerdo que una vez fui desesperado, que me sentía tan mal, que llegué con mi cuñado y le dije: oye, es que ya dile a Dios, háblale de mí. O sea, ya dile que yo necesito que me eche la mano, porque me siento muy mal, no tengo paz, tengo mucha ansiedad, me siento muy triste. Y él me decía: pues sí, pues es que tú sabes lo que tienes que hacer, tú te tienes que acercar. Pero yo decía: bueno, pero pues podré seguir fumando y echándome una copita por ahí de repente. O sea, digo, con todo respeto, ¿no? Y entonces pues mi cuñado nada más movía la cabeza y me decía: bueno, pues sí, tal vez. Pero la verdad es que nunca perdí de vista a Dios, y lo que pasa es que yo creía en Dios, pero no le creía a Dios. Es una cosa muy distinta. Yo creía que estaba ahí y que todos ahí, pues, ay, sí, Dios, y Dios, y bueno, ay, Diosito, ayúdame. Ese creer en Dios, pero no creerle a Dios. Resulta que cuando yo comencé a creerle a Dios, fue porque conocí pues, una mujer, ¿no? Una mujer pues, muy guapa, que yo conocí ahí en el medio y todo, y empezó a invitarme, empecé a invitarla yo a salir, y resulta que ella era cristiana. Y yo dije: no, pues de aquí soy, yo me sé todos los trucos, yo me sé todos los textos y todo desde chiquito, me decían a mí. Entonces ya salía con ella y le invitaba y le decía: oye, mira, no, es que yo me sé un versículo y a mí de chiquito me lo hicieron que me lo aprendiera, pero pídete un whisky y vamos a seguir platicando. Y ella me decía: no. Y recuerdo que ya cuando me puse muy mal, le pedí ayuda, le dije: quiero que me ayudes, por favor. Y ella se me quedó bien y me dijo: sí, te voy a ayudar. Y ella empezó a orar por mí, y fue una más de todas las personas que oraban por mí, pero yo seguía
igual, inmerso en toda ese tipo de cosas. Y una vez ella me invitó a un lugar, donde ella iba, donde ella se reunía con otras personas. En ese lugar pues había como unos encuentros y tal. Y yo dije, bueno, pues sí voy a ir, porque ya la verdad es que me siento muy mal. Ya he pasado de todo, he probado de todo he probado. Ahorita que estoy viendo aquí algunas personas, estoy recordando, perdón que cambie, pero recuerdo que una vez uno de los hijos de una persona que está ahí atrás estaba afuera de la iglesia y estaba con una guitarra con otros jóvenes, pero yo estaba con mis amigos. Y cuando vi la guitarra me dieron ganas de ir a cantar, entonces fui y le dije, oye, préstame tu guitarra, ¿no? Porque yo quería cantar unas canciones y así. Y él me dijo, no, mi guitarra está bendecida. Y entonces yo me reí mucho, me burlé. Y yo no entendía, decía, ¿cómo es posible que estos brothers estén aquí en domingo, tan temprano, ahí cantando y alabando y todo? Y yo, pues apenas a esa hora voy llegando. A esa hora apenas voy llegando de la fiesta. Y llegué porque ya estaba todo cerrado, si no me hubiera seguido. Entonces, se me quedaban esas cosas. Y de pronto, cuando me sentía triste, cuando me sentía mal, cuando me sentía vacío, me acordaba de ese tipo de cosas. Y me acordaba de esas personas, y me acordaba de mi cuñado, y de mi hermana, y de jóvenes como ellos, tan sanos. Y entonces decía, ¿por qué yo no puedo ser así? Yo no me imagino a un Héctor Espinosa ahí, con una Biblia, y hablando delante de las personas, y diciendo, ay, sí, yo... Lo que pasa es que estamos confundidos. Yo estaba confundido y sentía que era la religión y que eran cosas y que esto y que iban a decir. Pero la verdad es que los caminos de Dios, el camino de Dios no tiene nada que ver con una religión, nada. El camino de Dios pues está marcado y lo único que tenemos que hacer es seguir lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Y en esos tiempos, cuando yo me sentía tan mal, había textos, como les digo, que a mí me habían hecho de chico memorizar, y había uno que decía, vengan a mí todos los que estén cansados, porque yo los haré descansar. Y yo decía, ¿cómo, Dios? Pues si yo me acuerdo de ese texto, yo me siento muy cansado, yo me siento muy mal, ¿por qué no me ayudas? Porque quiero sentir paz, pero no podía. Entonces esa vez del encuentro, este lugar que fui, y me acerqué, llegué, y fue la sensación pues más increíble y más maravillosa que se puedan imaginar. Ese día yo escuché, se los puedo decir, yo escuché la voz de Dios que me dijo, te he estado buscando. Y así como Dios una vez me dijo a mí, yo quiero que sepan que Dios también los ha estado buscando a ustedes. A lo mejor no lo sabemos, o a lo mejor nosotros estamos buscando en otros lugares. Estamos buscando en situaciones, en cosas falsas, en cosas que pueden ser divertidas, pero no son las correctas, no son los caminos de Dios. Y yo pedía y pedía, pero también me acordaba de otro que decía, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y después decía, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces yo me di cuenta pues que estaba haciendo mal, estaba del lado equivocado, que allá nunca iba a encontrar la paz, que nunca iba a encontrar lo que yo quería, nunca iba a encontrar la felicidad. Después de ese momento que escuché que Dios me hablaba literalmente, entonces me di cuenta de que mi vida podía cambiar, de que mis seres queridos podían ser lo más hermoso, lo más preciado para mí, los podía disfrutar de una manera que no los había disfrutado nunca. Tengo un hijo maravilloso, tengo una esposa hermosa, una bebé preciosa que tiene apenas 20 días.
y bueno, mi familia que me ha cobijado y me ha querido durante tantos años.